Muy buenas a todos, mi nombre es Steven Maldonado, estudiante de medicina de sexto semestre en la Universidad Cooperativa de Colombia y hoy vamos a hablar de lo que es la insuficiencia hepática aguda. Quiero, antes de empezar, aclarar que esto va a ser un vistazo muy general de la patología y que recomiendo que lean la bibliografía que les voy a dejar al final para que estén mucho más empapados del tema y sobre todo de lo que es el tratamiento y abordaje de esta patología. Entonces, comenzando, vamos a comenzar por qué es importante saber lo que es una falla hepática aguda. Es importante saber lo que es una falla hepática aguda debido a que, a pesar de que tiene una baja incidencia en la población, se presenta con una alta mortalidad en los pacientes. Y esto porque de muchos factores, principalmente porque la falla hepática aguda es una patología bastante grave. Y segundo, por de pronto el mal abordaje que se le puede dar a esta patología. Entonces es muy importante saber qué es, saber cómo se presenta y demás. En cuanto a la definición, vamos a definir la falla hepática aguda como una presentación dictericia de manera aguda, encefalopatía hepática y una coagulopatía con un INR igual o mayor de 1.5 en un paciente con un hígado previamente sano, ¿ya? Y esto se debe presentar en un periodo menor de 26 semanas posteriores a la lesión hepática inicial. Y para aclarar este punto, voy a adelantarme un poquito a cuanto a lo que es la etiología y a decirles que la causa más común de insuficiencia hepática aguda va a ser la ingesta de paracetamol. ¿Ya? Ok. Tenemos un paciente que hace 2 semanas tomó 10 gramos de paracetamol o acetaminofén y después de esas 2 semanas llega a urgencias ictérico, confuso y con la clínica de una insuficiencia hepática aguda. Eso es una insuficiencia hepática aguda. La lesión hepática inicial fue hace 2 semanas cuando consumió esa dosis tóxica de acetaminofén o paracetamol. ¿Ya? Es decir, yo hoy me puedo tomar 10 gramos de acetaminofén y a las 3 semanas es que presento la insuficiencia hepática aguda debido a la necrosis masiva por el tóxico que fue la alta dosis de acetaminofén. Ya, entonces una cosa es la lesión hepática inicial y otra cosa es la aparición a la instauración de la insuficiencia hepática aguda. ¿Ok? Entonces ella va a cursar así con un paciente previamente sano del hígado, quien presenta de manera aguda ictericia, encefalopatía hepática y una coagulopatía con un INR mayor o igual de 1.5. Todo menor en un periodo de 26 semanas posteriores a la lesión hepática inicial. Entonces vamos a la clasificación. Ya lo definimos, ya sabemos qué es. Ahora vamos a la clasificación. Y para esto vamos a usar la de O'Grady, que es de la más reciente, bueno, es de la década de los 90, pero es la que se sigue usando en artículos publicados a día de hoy. Y vamos a tener que va a ser una clasificación cronológica, es decir, va desde la aparición de la ictericia hacia adelante, ¿ya? En un periodo menor de 7 días va a ser hiperaguda, en un periodo de 1 a 4 semanas aguda y en un periodo de 4 a 12 semanas subaguda. Y ahorita en fisiopatología vamos a volver a hablar de la clasificación y vamos a hablar cositas interesantes. Entonces, bueno, y ahora sí llegamos a lo que es la etiología. La causa más común la causa más común de insuficiencia hepática aguda es la ingesta de paracetamol. Como muchos ya sabemos, la dosis segura en 24 horas de paracetamol o acetaminofén es de hasta 4 gramos en 24 horas.
¿ok? Y comienza a ser tóxico, dependiendo de la bibliografía donde ustedes lo vean. Algunos dicen que de los 7 gramos, desde otros dicen que de los 7,5. Los libros dicen que de 10 a 15 gramos en 24 horas puede ser altamente tóxico y el paciente puede presentar una necrosis hepática masiva. Entonces, bueno, hay que quedarnos con que la causa más común de insuficiencia hepática aguda va a ser la alta ingesta deliberada de acetaminofén. Vamos a tener luego, bueno, vamos a tener las infecciones virales por virus hepatotropos, que van a ser hepatitis A, B y E. La más común causante de insuficiencia hepática aguda va a ser la A, la hepatitis A, y luego seguido la hepatitis B, y luego la tercera causa más común de insuficiencia hepática aguda por virus hepatotropos va a ser la hepatitis E. También va a haber un componente autoinmune que puede generar la insuficiencia hepática aguda. Y vamos a hablar también de la enfermedad de Wilson. Por eso está el balón de Wilson ahí, que ya sabemos que la enfermedad de Wilson son depósitos de cobre a nivel hepático. Entonces ya tenemos las etiologías y la más común es la alta ingesta de acetaminofén. En cuanto a la fisiopatología, va a ser una necrosis masiva de los hepatocitos en cuanto hablemos de virus de las hepatitis. Y en la alta ingesta de acetaminofén vamos a tener la aparición de un metabolito tóxico que satura el metabolismo habitual del fármaco, en este caso el acetaminofén. Vamos a tener que, debido a esto, la coagulopatía se va a explicar debido a la disminución de la síntesis de factores 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 y de fibrinógeno a nivel hepático. Y la encefalopatía hepática se va a explicar debido al acúmulo de amoníaco a nivel de los astrocitos en el sistema nervioso central. El amoníaco es sintetizado por la microbiota intestinal normalmente y también por los enterocitos en la descomposición de glutamina. Del tracto digestivo, el amoníaco viaja y así sabemos que el hígado en el paciente con falla hepática aguda va a estar incompetente, pues este amoníaco no va a poder ser metabolizado y se va a acumular. Va a lograr pasar la barrera hematoencefálica y una vez que pase la barrera hematoencefálica va a causar un edema mediante el acúmulo de agua a nivel de los astrocitos en el sistema nervioso central. Los astrocitos son las únicas células del sistema nervioso central capaces de pasar el amoníaco a glutamina, pero debido al exceso de amoníaco llega a niveles tóxicos, causa el edema cerebral y esto causa la encefalopatía eh, hepática de estos pacientes y también presentan un aumento de la presión intracraneal. Entonces es algo con lo que toca tener mucho cuidado y reconocer que un paciente con insuficiencia hepática aguda nos puede hacer sangrados, nos puede hacer eh, la encefalopatía hepática, también nos puede hacer infecciones en un estadio subagudo y de esto era lo que les quería hablar. En un estado hiperagudo, el paciente, los pacientes presentan bastante encefalopatía hepática y en un estadio subagudo, los pacientes presentan bastantes infecciones. Entonces, un paciente con una insuficiencia hepática aguda en un estadio subagudo puede presentarme un shock séptico
Sí, sí puede presentarlo debido a que el hígado va a tener todas sus funciones deterioradas. Entre esas está la, la síntesis del complemento, el cual ayuda al sistema inmune a la destrucción de patógenos invasores en el cuerpo. Aparte de esto, la rápida y masiva destrucción hepatocelular que se presenta en la insuficiencia hepática aguda va a llevar a que el hígado libere citocinas proinflamatorias y estos pacientes pueden entrar en un estado de shock debido a la vasodilatación mediada por la alta liberación de citocinas proinflamatorias a causa del daño masivo hepatocelular. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta. En un estadio hiperagudo, como ya les dije, encefalopatía hepática, en un estadio subagudo, que ya es un largo tiempo de hospitalización, estar pendiente de infecciones, sobre todo respiratorias en el ámbito hospitalario, y también estar pendientes a la falla multiorgánica mediada por la alta liberación de citocinas proinflamatorias por parte de la necrosis masiva presentada en el hígado. También estos pacientes pueden cursar con una acidosis láctica. Ya una vez instaurada esa alta liberación de citocinas proinflamatorias, tenemos que el cuerpo, debido a esa vasodilatación, va a presentar una hipoperfusión tisular, y esa hipoperfusión tisular va a hacer que las células tomen la ruta del metabolismo de Cori, en el cual produce altos niveles de lactato, y este lactato puede producirnos una acidosis láctica. Pero como esto es una revisión muy por encima, no vamos a entrar de lleno en en toda esa fisiopatología. Solamente hay que quedarnos con eso, que la aparición de un metabolito extraño como el paracetamol satura el metabolismo habitual en exceso. También una respuesta inmune con lisis masiva por virus de la hepatitis. Va a haber coagulopatía por disminución de la síntesis de los factores de coagulación, y la encefalopatía hepática va a estar explicada por el aumento del amoníaco debido a a su bajo metabolismo debido a la falla hepática. En cuanto al cuadro clínico, seremos muy breves. La definición de la patología te habla del cuadro clínico también. Tenemos que el paciente va a presentar ictericia, náusea, vómito, dolor en hipocondrio derecho. Y en cuanto a la encefalopatía hepática, va a haber una alteración del sensorio, confusión, y puede llegar, ahora vamos a hablar de clasificación, en un estadio 4 a un estado de coma. Estos pacientes pueden evolucionar rápido a falla multiorgánica, como ya les venía hablando. Al haber una necrosis masiva hepatocelular, puede haber una alta liberación de citocinas proinflamatorias, factores de necrosis tumoral, interleucina 6 y demás. Los reactantes de fase aguda como la PCR van a estar aumentados, indicando que hay pues inflamación. Y todo esto, esta vasodilatación sostenida por la respuesta excesiva del sistema inmune, nos puede llevar a esta falla multiorgánica, a su vez también a la acidosis láctica por el ciclo de Cori, debido a la hipoperfusión tisular. En cuanto a la encefalopatía hepática, vamos a utilizar la clasificación de Westhaven, la cual va a darnos del grado 0 al grado 4, grado 0 sin signos clínicos de encefalopatía hepática, pero con alteraciones en pruebas psicométricas; el grado 1, alteraciones leves del estado mental, confusión leve, cambios de personalidad; grado 2, letargoapatía; grado 3, somnolencia marcada, confusión; en grado 3 de Westhaven puede aparecer el signo de Babinski, y en el grado 4 el paciente va a estar en un estado de coma. En cuanto al diagnóstico, va a ser clínico más el laboratorio. Ya sabemos, ya vimos el cuadro clínico, sabemos que la definición de la patología te da también un cuadro clínico y te indica qué laboratorio es pedir, el coagulograma, y vamos a pedir las transaminasas, AST, ALT, bilirrubina, el INR, que ya sabemos que hace parte de la definición de de la insuficiencia hepática aguda, que va a ser un INR mayor o igual de 1.5. El amoníaco, los niveles de amoníaco sérico, la glucosa, porque estos pacientes pueden cursar con hipoglucemia debido
al gasto del almacenamiento de glucógeno hepático. El lactato, ya sabemos por qué, la ruta del ciclo de Cori nos habla del lactato, y vamos a hacer un cobre urinario en 24 horas. Si vemos que está mayor de 100 picogramos, podemos estar hablando de una, de una enfermedad de Wilson. En serologías virales vamos a pedir todo lo de hepatitis. Vamos a pedir también celuroplasmina, que si presenta niveles menores de 20 miligramos por decilitro, nos está hablando más de enfermedad de Wilson. Vamos a pedir también toda la autoinmunidad. Ahí puse el anticuerpo anti-Smith, que es específico del lupus, porque el lupus eritematoso sistémico también puede causar una insuficiencia hepática aguda. Y vamos a pedir todas las imágenes a nivel hepático para hacer diagnósticos diferenciales, posiblemente con una colelitiasis. ¿Y por qué coloco el escudo del LASIK ahí? Porque pues tenemos un algoritmo que nos permite tener una mayor sospecha clínica en cuanto a lo que es la enfermedad de Wilson por depósitos de cobre, y la pueden buscar en internet por eh, colocan Wilson LASIK y ahí aparece, y nos va a dar los criterios para poder sospechar clínicamente de lo que sería la enfermedad de Wilson. Aparte, estos pacientes también van a presentar a nivel ocular el anillo de Kessel-Fleischer, y pues también es sugestivo de la enfermedad de Wilson por depósitos de cobre a nivel hepático. Y ahora entramos a lo que es el tratamiento. El tratamiento va a ser muy general, ya como les dije en un principio del video, pueden irse a las bibliografías que estoy dejando al final para guiarse más en lo que es el tratamiento. Y acá va a ser muy en líneas generales. En cuanto al soporte, vamos a dar un soporte general. Vamos a utilizar soluciones hipertónicas en caso de edema cerebral. También diuréticos como el manitol, que nos van a ayudar para el edema cerebral. Vamos a utilizar vasopresores, de preferencia norepinefrina si hay shock, si tenemos un lactato muy aumentado, una hipoperfusión tisular marcada, una falla multiorgánica, un llenado capilar mayor de 3 segundos. Ya sabemos que estamos frente a un paciente que está entrando en shock debido a la insuficiencia hepática aguda. Como les expliqué ahorita, la alta liberación de citocinas proinflamatorias llevan a esa vasodilatación y a esa hipoperfusión tisular nos lleva al estado de shock. Vamos a utilizar dextrosa al 10% en infusión, dice el artículo de revisión que les dejo al final, en caso de hipoglicemia del paciente. Y vamos a enfocarnos bastante en la protección de la vía aérea. Si tenemos un Westhaven de grado 3 o grado 4, pues esto también ya depende mucho del manejo íntegro que uno le da al paciente. Nosotros en simulación como estudiantes y con nuestros profesores utilizamos bastante lo que es el ABCDE, pero como guía, todo para asegurar vía aérea. Pero es importante tener en cuenta que con un Westhaven de grado 3 o grado 4, el grado 4 pues obviamente el paciente está en coma, pues debemos darle una protección especial a esa vía aérea, posiblemente llevando al paciente a una intubación. Puntos claves: manejar hipoglicemia, ya se habló, destroza el 10% en infusión. El manejo de sepsis, si sospechamos de pronto un foco pulmonar, damos el tratamiento con medicamentos dependiendo de los patógenos más comunes en nuestro ámbito hospitalario o en nuestra ciudad. Y la acidosis láctica, manejando todo el tema de la acidemia. Y vamos a tener que dar el tratamiento específico para la etiología. NAC no es neumonía adquirida en la comunidad, en este caso es N-acetilcisteína. Si es una intoxicación por acetaminofeno o paracetamol, vamos también a utilizar antivirales para los virus de la hepatitis. Por ejemplo, en el B vamos a líneas generales. Ustedes ya tienen que indagar más sobre eso. Esto es muy a líneas generales. En hepatitis B podemos utilizar tenofovir, entecavir, y en hepatitis E, ribavirina. Y ahora viene un tema muy importante, que es el trasplante. Para el trasplante tenemos pues la King's College, que nos
divide los pacientes que van que nos dan los criterios para los pacientes que van a trasplante, dependiendo si es por intoxicación de paracetamol o no es por intoxicación de paracetamol. Esto los dejo ya para que ustedes lo miren, busquen en internet la King's College cómo va y ustedes mismos lean todos los criterios para trasplante en estos pacientes, trasplante hepático. Y la pregunta es, ¿a todos los pacientes se les va a realizar trasplante o para todos los pacientes está indicado el trasplante? La respuesta es no. No todos deben recibir trasplante o ser candidatos para esto. Por ejemplo, en intoxicación por paracetamol, que ya respondió a N-acetilcisteína, para hepatitis A o hepatitis E que se autolimitan, fallas isquémicas transitorias o hepatitis autoinmunes que responden al tratamiento con corticoides o que pues ya se le conocía la enfermedad autoinmune así, pues se le da el tratamiento específico para esta enfermedad y autorresuelve. Estos pacientes no son candidatos ni deberían de por qué recibir trasplante de trasplante hepático. Entonces, bueno, esto fue un vistazo muy general, muy por encima, muy de un estudiante de sexto semestre de la Universidad Cooperativa de Medicina. Entonces acá le dejo la bibliografía para que ustedes mismos vayan, profundicen un poco más del tema. Yo saqué de la patología de Robbins, de esta revista de gastroenterología de México, del artículo de revisión, y del libro de Ferreras Rosman de Medicina Interna, para poder hablarles muy por encima de lo que es la falla hepática aguda, pero por lo menos para ya tenerla presente de aquí al resto de nuestra vida como profesionales en el área de la salud. Muchísimas gracias.